Imagina que estás volando sobre China. Debajo de ti ves montañas, desiertos, megaciudades futuristas y templos milenarios. Y de pronto te das cuenta de algo. Este país lleva miles de años haciendo una sola cosa muy bien: construir cosas imposibles. Vamos a hacer un viaje juntos, desde las obras más antiguas hasta las más modernas, para entender cómo China ha usado la arquitectura y la ingeniería para defenderse, para gobernar, para creer, y hoy, para impresionar al mundo. Empecemos por el clásico inevitable, la Gran Muralla China. Imagina el norte de China, hace más de 2000 años, imperios, invasiones, caos. La respuesta del imperio fue: levantemos una muralla de miles de kilómetros. La Gran Muralla se extiende a lo largo de varias provincias del norte de China. No es una sola línea perfecta, sino un sistema enorme de muros, torres, fortalezas y pasos estratégicos. Sus primeros tramos se empezaron a construir cerca del siglo VII a.C., pero las partes más famosas, las que has visto en fotos, son de la dinastía Ming, más o menos entre los siglos XIV y VII. ¿Cómo la construyeron? Con lo que tenían a mano. Literalmente, tierra compactada, piedras, ladrillos y millones de manos. Soldados, campesinos y prisioneros trabajaron durante siglos, llevando materiales a lomo de animal, a pie, subiendo montañas. Nada de grúas, nada de concreto moderno. Solo fuerza humana, ingeniería práctica y mucha obsesión por no ser invadidos. ¿Para qué servía? Era una defensa militar. En las torres de vigilancia se encendían fuegos y se usaba humo para mandar señales de un punto a otro. Un ataque en un extremo podía ser avisado a kilómetros de distancia en cuestión de minutos. Hoy ya no detiene a nadie, pero sigue siendo un símbolo brutal del tamaño de las ambiciones chinas. De la muralla nos movemos al corazón del poder imperial, la ciudad prohibida, en Beijing. Cierra los ojos e imagina esto: un palacio tan grande que tiene más de 9000 habitaciones, muros rojos, tejados dorados, patios inmensos, puertas gigantes, y durante siglos nadie podía entrar sin permiso del emperador. De ahí su nombre, Prohibida. Fue construida entre 1406 y 1420, durante la dinastía Ming. La levantaron con más de 100.000 artesanos y alrededor de 1 millón de obreros. Usaron madera traída de bosques lejanos, mármol blanco para las escalinatas y ladrillos especiales que, se dice, eran tan densos y bien cocidos que resonaban al caminar sobre ellos. Pero no es solo un montón de edificios bonitos. Está diseñada siguiendo los principios del Feng Shui y una simetría casi obsesiva. Todo en línea recta, todo orientado, todo pensado para que el emperador estuviera en el eje del universo político y simbólico de China. ¿Para qué servía? Durante casi 500 años fue el centro del poder. Aquí vivieron 24 emperadores Ming y Qing. Se tomaban decisiones, se hacían rituales, se planeaban guerras, y el pueblo ni siquiera podía acercarse demasiado a los muros. Hoy es un museo abierto al público, pero si lo piensas bien, sigues sintiendo que entras a un lugar donde durante siglos se decidió el destino de millones de personas. De la sede del poder pasamos a la tumba del primer emperador que unificó China, Qin Shi Huang, y su famoso ejército de terracota. Viajamos ahora a Xi'an, en la provincia de Shaanxi. En 1974, unos campesinos estaban cavando un pozo y, en lugar de agua, se encontraron con un soldado, pero de barro, y luego otro, y otro, y otro. Así fue como se descubrió uno de los hallazgos arqueológicos más impresionantes del mundo. El ejército de terracota fue construido alrededor del siglo XIII a.C., como parte del gigantesco mausoleo del primer emperador. Se calcula que participaron hasta 700.000 trabajadores en todo el complejo funerario. ¿Cómo los hicieron? Cada soldado fue moldeado en partes: cabeza, tronco, brazos, piernas.
Se cosía la terracota, se ensamblaba y luego se pintaba con colores vivos. Lo más loco, cada soldado es diferente. Cambian las expresiones, los peinados, las armaduras. No es copia y pega, es un ejército de individuos. ¿Para qué servían? Para acompañar y proteger al emperador en el más allá. Él no iba a ir solo, por supuesto. Miles de soldados, caballos y carros de guerra dispuestos en formación militar bajo tierra. Una combinación perfecta entre fe, poder y exceso. Y si hablamos de ingeniería antigua impresionante, tenemos que hacer una parada en una joya poco conocida, pero brutalmente interesante, la pagoda de madera de Yingxian, en la provincia de Shanxi. Fue construida en el año 1056, durante la dinastía Liao, y aquí viene el detalle. Es una torre de madera de casi 70 metros de altura, hecha sin un solo clavo. Todo está unido con un sistema de vigas entrelazadas, encajes, soportes y columnas ocultas. Está diseñada para ser flexible, para moverse ligeramente durante un terremoto, distribuyendo la fuerza, en lugar de romperse. Es como un gigantesco rompecabezas tridimensional de madera que lleva más de 1000 años en pie, sobreviviendo temblores, tormentas y guerras. ¿Para qué sirve? Es una pagoda budista, construida para guardar reliquias sagradas y para ser un símbolo espiritual. Pero sin querer, también se convirtió en una lección de ingeniería sísmica 1000 años antes de los softwares de cálculo estructural. Hasta aquí, hemos visto a la China antigua, religiosa, militar, imperial. Ahora, saltemos en el tiempo. Bienvenido a la China que construye puentes sobre el mar, rascacielos que giran con el viento y presas que controlan al río más largo de Asia. Viajemos al sur, hacia el delta del río Perla. Ahí se encuentra una obra que parece sacada de ciencia ficción, el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao. Imagina esto, 55 kilómetros de autopista cruzando el mar, secciones elevadas, islas artificiales construidas en medio del agua y un túnel submarino de casi 7 kilómetros que pasa por debajo de las rutas marítimas. La construcción empezó alrededor de 2009 y fue inaugurado en 2018. Se utilizaron pilotes gigantes clavados en el lecho marino, estructuras antiviento, diseño antisísmico y tecnología de punta para soportar tifones y el tráfico constante. ¿Para qué sirve? Conecta 3 grandes centros económicos, Hong Kong, Zhuhai y Macao. Un viaje que tomaba horas se redujo a menos de una. Es logística, comercio y turismo, empacados en una serpiente de concreto y acero sobre el mar. De ahí nos vamos a Shanghái, la ciudad que parece una portada de libro de ciencia ficción. Y en medio de su skyline futurista se levanta la Shanghai Tower. Con sus 632 metros de altura, es uno de los edificios más altos del mundo. Su construcción comenzó en 2008 y se completó en 2015. Pero lo más interesante no es solo su altura, sino su forma. No es una torre recta, es una espiral. Su fachada gira a medida que sube, como si el edificio se retorciera hacia la cima. ¿Para qué? Porque esa forma reduce la fuerza del viento en aproximadamente 1/4 parte. Menos presión, menos vibración, más estabilidad. Por dentro es casi una ciudad vertical. Oficinas, hoteles, miradores, espacios comerciales, jardines interiores. Tiene uno de los ascensores más rápidos del mundo, que te lleva de la planta baja a los pisos altos en segundos, literalmente. La Shanghai Tower no sirve para defender un imperio, ni para guardar reliquias sagradas. Sirve para algo igual de humano: mostrar poder, innovación y estatus en un mundo donde los rascacielos son las nuevas catedrales. Pero si hay una obra moderna donde China combina ingeniería extrema con impacto real en la vida de millones de personas, esa es la presa de las Tres Gargantas, sobre el río Yangtze. Ubicada en la provincia de Hubei, su construcción comenzó en los años 90 y se fue completando por etapas hasta principios de la década de 2010.
Es una muralla de concreto de más de 2 kilómetros de largo y casi 200 metros de altura que atraviesa el río más caudaloso de China. Se usaron decenas de millones de metros cúbicos de concreto, miles de toneladas de acero y decenas de turbinas gigantes. Es una de las plantas hidroeléctricas más grandes del mundo. ¿Para qué sirve? 3 cosas principales: generar energía eléctrica, controlar inundaciones y mejorar la navegación del río. Produce tanta electricidad que puede alimentar ciudades enteras, pero también fue polémica. Desplazó a millones de personas y cambió ecosistemas. Funciona así. El agua del Yangtze se acumula en un enorme embalse. Al caer, pasa por turbinas gigantes que convierten la energía del agua en electricidad. Es básicamente convertir la fuerza del río en luz. De ahí, nos movemos a otro edificio en Beijing que parece una broma interna de arquitectos, la sede central de la CCTV, la televisión central de China. Imagina 2 torres que no suben derechito hacia arriba, sino que se inclinan y luego se conectan en el aire, formando un enorme círculo irregular. Hay quien dice que se parece a un par de pantalones. Otros simplemente lo llaman: ¿cómo diablos se sostiene eso? La construcción comenzó a mediados de los 2000 y fue un reto brutal para ingenieros y constructores. El edificio es una especie de anillo tridimensional, 2 torres inclinadas que se unen con un voladizo en la parte superior y otro en la base. Para lograrlo, se usó una estructura de acero tipo malla, una especie de esqueleto diagonal que distribuye las cargas por todo el edificio. ¿Para qué sirve? Es la sede de la televisión estatal, con estudios, oficinas, salas de control. Pero más allá de su función, tiene un mensaje muy claro. China no solo construye grande, construye raro, complejo y arriesgado, y le sale. De la televisión pasamos a las vías, porque si hay algo que define a la ingeniería moderna de China, es la velocidad. Imagina que estás en Shanghái, entras a una estación, te subes a un tren, y en cuestión de minutos estás viajando a más de 400 kilómetros por hora. No es un avión, no es un cohete, es el tren Maglev de Shanghái, un tren de levitación magnética. A diferencia de los trenes normales, aquí las ruedas no tocan las vías. El tren flota algunos milímetros sobre la guía gracias a imanes superpotentes. Eso reduce la fricción a casi cero, y donde no hay fricción, hay velocidad. Su línea conecta la ciudad con el aeropuerto de Pudong en unos pocos minutos. Pero más que un simple transporte, se convirtió en un símbolo y en un laboratorio. China diciendo: ok, vamos a probar tecnologías de transporte que parecen sacadas del futuro. Y si ampliamos el zoom, no es solo el maglev. China ha construido una de las redes de trenes de alta velocidad más grandes del planeta. Miles y miles de kilómetros de vías que conectan ciudades que antes estaban a varias horas, ahora a un par de horas o menos. Eso cambia la vida diaria. La gente puede vivir en una ciudad, trabajar en otra, viajar por trabajo o turismo sin depender del avión. Es ingeniería puesta al servicio del tiempo y del tamaño de un país gigantesco. Ahora bajamos del tren y nos vamos hacia el sur, a Guangzhou, junto al río Perla. Ahí se levanta otra estructura que parece más una escultura que una torre, la Torre de Cantón. De día, es una torre esbelta que parece tener cintura. La estructura se estrecha en el centro y se amplía arriba y abajo, como si la hubieran retorcido suavemente. De noche, se convierte en un faro de colores. Luces LED recorren su superficie creando patrones, degradados y efectos que se reflejan en el río. La torre se construyó como torre de televisión y mirador. Por dentro tiene restaurantes, plataformas de observación y hasta atracciones para los que no le tienen miedo a las alturas. Su estructura es un entramado de acero y concreto que permite esa forma torsionada sin perder estabilidad. ¿Para qué sirve? Comunicación, turismo,
vistas panorámicas y otra vez identidad de ciudad. En un mundo donde todas las ciudades quieren un skyline memorable, Guangzhou decidió: yo voy a tener una torre que se retuerce y brilla como arcoíris. Y para cerrar, aterrizamos, literalmente, en una obra moderna que mezcla arquitectura futurista con logística extrema: el Aeropuerto Internacional Daxing, al sur de Beijing. Fue inaugurado en 2019 y diseñado por la oficina de Zaha Hadid. Desde el aire parece una estrella o un pulpo de 6 brazos. Por dentro, es una terminal gigantesca pensada para que el pasajero camine lo menos posible. La idea es que desde el centro puedas llegar a cualquier puerta con un recorrido relativamente corto, comparado con otros aeropuertos gigantes. ¿Para qué sirve? Para convertir a Beijing en un mega hub aéreo capaz de manejar decenas de millones de pasajeros al año, con sistemas inteligentes de control, seguridad y flujo. Es una combinación de diseño orgánico, curvas suaves, luz natural y tecnología. Si lo piensas bien, en este viaje pasamos de murallas hechas a mano con ladrillos de barro a aeropuertos futuristas y rascacielos en espiral. De pagodas de madera sin clavos que sobreviven terremotos a presas colosales que dominan ríos gigantes. China es uno de esos lugares donde, si quieres entender el pasado, tienes que mirar sus templos, sus murallas y sus palacios. Y si quieres entender el futuro, tienes que mirar sus puentes, sus torres y sus ciudades. Porque en China, la arquitectura nunca es solo bonita. Siempre es poder, identidad, fe, control, orgullo y ahora también espectáculo. Al final, si lo ves desde arriba, todas estas obras, antiguas y modernas, cuentan la misma historia. La de un país que, desde hace miles de años, se obsesionó con una idea muy simple: si no existe, lo construimos.